los derechos políticos y civiles, pero los derechos económicos, sociales y culturales causaron profundas disensiones. En París, la división entre las libertades civiles y los derechos económicos y sociales se destaca cuando un grupo de desempleados se lanza a la calle para dar a conocer sus quejas. Las prestaciones de desempleo que Francia ofrece son de las más generosas del mundo, pero algunos trabajadores quieren más. Exigen pasajes más baratos para los desempleados. En un país que siempre ha promovido los derechos sociales y económicos, creen que el transporte barato es un derecho económico y social. Perdí mi trabajo en agosto y desde entonces he estado desempleado. Como el dinero es lo único que entienden, tendremos que bloquear los trenes. Con la promesa de conversaciones para conseguir pasajes reducidos para los desempleados, sacan a los manifestantes de las vías de la estación Saint-Lazare. Francia está a la vanguardia del progreso social, pero lo que separa los derechos políticos y civiles de los económicos y sociales sigue siendo tan complejo y profundo como cuando se redactaba la Declaración Universal. Un derecho civil, por ejemplo, el derecho a escribir o a pensar o a ser musulmán, judío o cristiano, no cuesta nada al Estado. Pero el derecho al trabajo, a la salud o a la educación cuesta mucho. Esa es la gran diferencia, que el Estado se convierte en deudor, tiene que pagar mucho dinero para que yo pueda ejercer mis derechos. En el otoño de 1948, la Asamblea General de la ONU se reunió en París. Los derechos humanos eran una prioridad en su agenda. El secretario general Tocqueville recibió las llaves del Palacio de Chaillot. Él sería el anfitrión de la reunión de la ONU. Ya la propuesta Declaración de Derechos Humanos había sido revisada una y otra vez. Ahora debía hacer frente al último obstáculo, el debate y la votación en la Asamblea General en pleno. Los principios rectores de la declaración ofrecían algo a cada uno. Con este espíritu se había llamado al documento Declaración Internacional. René Cassin sugirió que se llamara Declaración Universal para incluir a toda la humanidad. Los fundadores de la Declaración Universal creían que no se trataba de que una idea fuera de tal o cual país, sino más bien de si era una buena idea y si podía tener carácter universal. Todos los que dieron forma a la Declaración Universal preveían que esos derechos generales tendrían diferentes formas de expresión en diferentes culturas. La visión de universalidad, debatida tan apasionadamente en París hace 5 décadas, resuena ahora en lugares tan distantes como una comunidad rural en Uganda. Aquí, los escolares aprenden sus derechos como seres humanos en su propia lengua, el idioma luganda. Los derechos humanos son más reales ahora que los aldeanos pueden hacer denuncias a la Comisión de Derechos Humanos de Uganda. El abogado que los ayuda se adhiere a los mismos principios primero articulados por los fundadores de la Declaración de la ONU. En primer lugar, los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos son muy importantes, universales, son para todos, ya sean de China, o de la India, o de África, o de América. Los creadores de la Declaración Universal de Derechos Humanos no podían prever el siniestro terror de los Khmer Rouge en Camboya, pero las normas de conducta que establecieron iban a prevalecer aún en casos de graves violaciones de las libertades humanas.
Turistas y sobrevivientes visitan una tumba colectiva, restos de esqueletos de los campos de matanza. Chum Roth ha retornado de su nuevo hogar en los Estados Unidos. Nací en Camboya y luego vinieron los comunistas. Después me mandaron a la granja y me pusieron a trabajar. Yo fui parte de este genocidio. Yo tenía unos 6 años y solo recuerdo cosas malas. Tuve suerte en seguir vivo porque casi morí 2 veces de hambre. Y soy uno de los que tuvo suerte, de los sobrevivientes. En Tuol Seng, un antiguo centro de exterminio, miles de hombres y mujeres se vieron privados de sus derechos y asesinados en nombre de una ideología. Las libertades humanas necesitan defensores que se opongan a las fuerzas del mal. En una visita a Camboya, Mary Robinson, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, confronta el terrible pasado de esa nación. El hombre puede ser terriblemente inhumano y todos somos capaces de sentir odio. Pero también tenemos impulsos generosos y emociones tiernas. Y es importante que, como comunidad internacional, luchemos para eliminar el odio que este lugar representa, la tortura humillante y degradante infligida aquí. El hecho de que las Naciones Unidas y otros organismos internacionales no hayan reaccionado ante los asesinatos en masa en Camboya en los 3 años y medio en que murieron 1.700.000 personas, un 20% de la población, ejecutadas o debido a las enfermedades y dificultades causadas por las políticas del gobierno, eso, a mi juicio, es uno de los fracasos más vergonzosos de que somos responsables. La intervención puede empezar si solo una persona grita basta, no puedo permitir que le pase eso a otro ser humano. Y hubo situaciones en que el público ha reaccionado y los gobiernos han visto que si no actuaban, tendrían que enfrentar la indignación pública. Y actuaron. Han reaccionado cuando se unieron para presionar a un dictador que eliminaba a su propia población y en algunos casos dijeron, hay que hacer algo. Todos tenemos responsabilidades como individuos, como grupos y como gobiernos. Y después de los gobiernos están los pueblos. En los 50 años desde que se forjó la Declaración Universal, se ha hecho mucho para que los derechos humanos protejan a la gente. Las luchas que pusieron fin al colonialismo han cambiado el mapa del mundo. Cuando Namibia, uno de los últimos bastiones coloniales, alcanzó la independencia, sus ciudadanos se regocijaron. En Sudáfrica, Nelson Mandela, símbolo de perseverancia y desafío, fue liberado tras decenios de prisión solitaria. Fue el principio del fin para el apartheid. Amandla! Amandla! Y África!
Considero que hemos logrado mucho en la esfera de los derechos humanos. Nuestro historial no es perfecto, pero podemos estar orgullosos de lo que hemos logrado. Toda la lucha por la descolonización fue una lucha por los derechos humanos. París, 1948. Por fin, el 10 de diciembre, la fecha fatídica había llegado, y para todos nosotros, los que trabajábamos en eso en la Secretaría, la aprobación era emocionante, porque se sabía que la mayoría estaba de acuerdo. Pero nos preguntábamos si habría un voto en contra, tal vez Arabia Saudita, o si la Unión Soviética votaría a favor o se abstendría. Ahora someto la propuesta para que se adopte en su totalidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos ya ha sido aprobada, párrafo por párrafo, artículo por artículo. Los delegados estaban allá adelante y nosotros, los miembros de la Secretaría, atrás. Tratábamos de ver quién votaba y cómo, así que para mí personalmente fue un momento muy emocionante. A favor de la aprobación, 48. En contra de la aprobación, ninguno. Abstenciones, 8. Así que llegamos a la etapa, caballeros, en que, por un voto enorme y sin ninguna oposición directa, la Asamblea ha aprobado esta muy importante declaración. Después de aprobar la declaración, un breve momento de celebración y felicitaciones, conscientes de que si bien quedaba mucho por hacer, esta nueva Declaración de Derechos Humanos era una gran contribución para el mundo. Fue un gran éxito, y ese éxito continúa hasta ahora, porque esta declaración, creada en unos pocos años, hoy tiene gran valor simbólico. Ningún gobierno osa decir hoy que la Declaración Universal de Derechos Humanos no le concierne. La tragedia de Babi Yar se fue desvirtuando con los años. Se nos dijo que en Babi Yar se exterminaron a los prisioneros de guerra soviéticos y no a los judíos, pero llegó la hora de la verdad. Hoy, en Babi Yar, Ucrania, finalmente al pueblo se le permite